Libercast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Jacobs y sus invitados especiales las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias y me acompaña Jorge Jacobs en este programa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María Dolores? Buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Vamos a platicar hoy del tema de emprendimiento en estas épocas de crisis y oportunidades. Y ya está con nosotros nuestra invitada, Stephanie Falla, a quien le damos la bienvenida y muchas gracias por haber aceptado la invitación, Stephanie. Stephanie es directora de la Escuela de Cine y Artes Visuales y New Media. También pues es una emprendedora nata, una emprendedora que en temas de educación y de tecnología. Tiene un máster en gestión de proyectos y learning y es licenciada en ciencias de la comunicación. Pues más de 10 años emprendiendo en todos estos temas de tecnología y educación. Así que bienvenida, Stephanie, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, gracias aquí. La verdad es que un gusto siempre compartir con ustedes y de estos temas que tanto nos apasionan, así que gracias por la invitación. Gracias. Y me encanta pues tenerte porque para tener un panorama más amplio siempre me ha encantado platicar contigo porque pues vas más allá de lo que muchas veces vemos y esto pues hace que la mente de muchos vuele y eso espero que les pase hoy a varios de los que nos están dejando sus mensajes y nos están ya compartiendo nuestra transmisión. Les agradecemos mucho. ¿Por dónde te gustaría comenzar, Stephanie? Porque yo te hablaba de respecto a cómo veías el tema de la digitalización, el emprender en crisis, claro, pero también para otros es oportunidad. ¿Por dónde te gustaría empezar? Bueno, yo la verdad es que siempre, cuando hablamos de emprendimiento, ¿verdad? Que hablamos un poco acerca de cómo emprender en este momento en el que estamos actualmente, me gusta siempre como ir a lo básico, ¿no? De qué es un emprendedor y cómo sé yo si soy un emprendedor o no y específicamente saber qué se requiere para ser un emprendedor. Y creo que en este momento, más que nunca, quizás antes estábamos de alguna manera con la opción de emprender y la veíamos quizás un poco más lejana o que era una decisión que teníamos que tomar cuando se dieran las condiciones necesarias. Pero actualmente muchos nos hemos enfrentado a una situación que nunca antes hubiésemos considerado y que nos ha empujado a no preguntarnos, ¿será que soy emprendedor? Sino simplemente tengo que hacer, ¿verdad? Tengo que hacer que las cosas sucedan, tengo que encontrar una forma para hacer que el negocio que ya tengo o la empresa en la que estoy trabajando siga produciendo, porque creo que más que nunca se despertó en nosotros el ingenio de decir cómo podemos salir adelante, ¿no? Entonces creo que Einstein decía que la crisis es la mejor bendición, ¿verdad? Que se puede suceder a personas en cualquier país, porque la crisis trae al final progresos y que a veces cuando queremos emprender algo pues no nos animamos, pero la verdad es que en este momento yo he visto muchas personas con negocios que han reinventado sus negocios. Jorge mencionaba algunos de sus amigos que tenían restaurantes y cómo ellos han tomado pues otras decisiones también para emprender y para transformar lo que ellos están haciendo o cómo vender lo mismo pero de otra manera, ¿verdad? Y creo que ese es el ingenio humano. Y si nos preguntamos, ¿será que yo puedo ser emprendedor? Mi respuesta es sí, podemos ser emprendedores, pero también hay algunos que tienen ciertas habilidades, como se dice, natas, ¿verdad? Que tienen la personalidad, que tienen la característica para hacer que esto suceda, pero yo puedo llegar a ser emprendedor, sí, también, ¿verdad? Si yo voy ejercitando y me rodeo de las personas adecuadas que me ayuden a salir adelante, pues es lo que se requiere. Entonces, ¿qué es un emprendedor? Es la persona con creatividad, perseverancia, con dedicación, que se adapta, ¿verdad? Al cambio, al esfuerzo, sabe diseñar, sabe planificar y sobre todo que tiene la capacidad para crear negocios. Entonces creo que partamos de ese punto, ¿no? del emprendimiento. Y si yo tengo esas habilidades y si no las tengo, pues cómo las puedo ir construyendo, ¿no? Una parte importante en esto es de que hay que entender de que no es solo el hecho de que uno tenga habilidades técnicas
para hacer alguna actividad, ¿verdad? Porque uno puede decir, bueno, yo soy muy buen plomero, entonces voy a poner mi empresa de plomería, pero puede ser muy buen técnico, pero no es lo único que se necesita para poder emprender, ¿verdad? Hay que saber un montón de cosas y no quiere decir que no se puedan aprender, pero debe estar uno consciente de que no es solo la parte técnica. Ya cuando te metes a un emprendimiento, pues tenés que aprender de contabilidad, tenés que aprender de finanzas, tenés que aprender de impuestos, de todos los temas laborales, y hay un montón de cosas que uno tiene que aprender, aunque no le gusten y no le interesen, pero es parte del giro del negocio, y particularmente cuando uno está empezando una empresa, no es así como que tenga para tener a 10 gentes que se dediquen a hacer esas cosas, ¿verdad? Sino que generalmente es así, cuando uno está empezando, uno tiene hasta que barrer la oficina, ¿verdad? Entonces, sí. Y de ahí en todo lo demás. Entonces, es importante entender eso, que no es solo la parte técnica, sino tenés que profundizar en más conocimientos, y una forma de obtenerlos es, por ejemplo, conseguir un socio que sí sepa de esas cosas, y entonces yo me dedico a la parte técnica y tener el otro socio que se dedique a la parte administrativa, o uno educarse, instruirse para ir obteniendo esos conocimientos, ¿verdad? Pero sí hay que tener claro que esa parte que no es solo de saber hacer algo, sino que hay que aprender a hacer otro montón de cosas si uno se quiere meter a emprender, ¿verdad? El emprender es una virtud. Para la persona que tiene esta virtud debe de descubrir cómo, cuándo, dónde se presentan esas oportunidades para desarrollar ideas de negocios. Y bueno, a partir de ese punto, planificar y ejecutar pues todas estas acciones, como tú lo mencionas, ¿para qué se requiere a partir de que yo tengo una idea? ¿Qué necesito? ¿Qué tengo yo que puedo desarrollar y qué me hace falta como para conseguir aliados? Pero yo doy un curso que se llama Espíritu Emprendedor. Y Espíritu Emprendedor para artistas. Para mí es un curso bastante provocador en el sentido de, hay un paradigma de que los artistas, pues cuando uno dice yo quiero ser artista, no puedes vivir de tu arte, no puedes vivir de lo que estás haciendo. Pero yo siempre respondo que en muchas ocasiones es porque no te han enseñado cómo, o no te has rodeado de las personas estratégicas como para saber cómo te pueden ayudar a salir adelante, ¿no? Yo pongo el ejemplo de Dalí, por ejemplo. Todos sabemos quién es Dalí, ¿no? Y sabemos quién es Dalí gracias a Gala. Y nadie sabe quién es Gala, o pocos saben quién es Gala. Pero realmente Gala era la persona que hacía toda esta parte de relaciones públicas, incluso quien invirtió mucho en dar a conocer la obra, y que gracias a eso, a tener una productora, básicamente era su productora que hacía que él brillara como artista. Pero si ustedes le pasaban a Dalí le preguntaban cómo estaban sus finanzas, pues no sabían, ¿no? Él era artista y se dedicaba en gran medida a eso, y es lo que tú dices, Jorge, que uno necesita saber de qué personalidades rodearse, de qué personas tienen qué fortalezas, y en la parte técnica lo que mencionabas es, a veces creo que se nos olvida un poco de, no es solo lo técnico o lo teórico, sino que también creo que necesitamos entender a qué se refiere el tema técnico, ¿no? Y cómo podemos aplicar lo que vamos desarrollando en un proceso. Se habla mucho, por ejemplo, de los hard skills y de los soft skills que necesitamos desarrollar, y a mí me gusta utilizar, y ya que estoy en este escenario, y a mí me encanta este libro que es de Daniel Goleman, y bueno, tiene varios, y seguro ustedes ya han escuchado sobre él, pero habla de la inteligencia emocional y los tipos de líderes que deberían que hay, ¿no? Los tipos de habilidades que uno debe desarrollar cuando va a emprender cualquier negocio, o incluso cuando ya se está gestionando una empresa, ¿verdad? ¿Cuáles son esas habilidades con las que debemos contar? Y más que nunca y ahora, creo que es muy importante prestarle mucha atención a los soft skills, a esta habilidad de tratar a las personas. No solamente se trata de hacer esa transición de yo tengo una tienda, por ejemplo, de ropa, y entonces ahora voy a vender en línea. Y entonces eso me va a resolver en gran medida el problema que yo pueda estar enfrentando de que mis clientes ya no vienen a la tienda. Pero ¿qué pasa del servicio al cliente? ¿Qué pasa de la respuesta no pronta de yo quiero saber qué tallas hay, quiero saber cómo me va a quedar la ropa? Y ahorita hay, por ejemplo, muchas tecnologías que ayudan a facilitar eso, de cómo una tienda puede volverse virtual, pero llevarlo un poco más allá, ¿no? De algo tan sencillo como si yo tomo malas fotografías de mi producto que no están bien iluminadas o que no parecen confiables, o sea, el tema de la confianza, el tema de la respuesta, del servicio al cliente, al final estamos tratando con personas que, por mucho que nos hayamos hecho esta transición hacia lo digital o que tengamos nuestra tienda online,
si no damos un buen servicio al cliente, seguramente pues no vamos a poder avanzar en lo que estamos haciendo. Claro, y vamos a tener una compra y nada más. Hablabas acerca de la inteligencia emocional, hablabas acerca de los soft skills y que había que ponerle atención, y hablabas acerca del liderazgo. Muchas veces hablamos del liderazgo hacia afuera, pero ¿qué pasa del liderazgo hacia adentro? ¿Qué pasa con ese manejo de inteligencia emocional? Porque me preguntaba cómo debe estar la autoestima del emprendedor. O sea, debe tener una autoestima sana y cómo ejercitarlo. Y como tú decías, en este momento, pues muchos se están lanzando porque necesitan hacerlo. ¿Cómo trabajar? Es como... Va a sonar algo extraño, Stephanie, pero es como que estoy con mis salvavidas, me tiré al agua y tengo que aprender a nadar. O sea, tengo el salvavidas, pero tengo que aprender a nadar, pero ya estoy en el agua. Sí. A eso me refiero con el tema de la autoestima, y yo ya estoy emprendiendo. Y este soft skills y la inteligencia emocional. ¿Cómo ves este tema? Es muy lindo porque en realidad tiene mucho que ver con lo que te mencionaba al inicio de qué se requiere para ser emprendedor, ¿verdad? Y creo que tiene mucho que ver con lo que a mí me motiva. ¿Cuál es mi propósito? Cuando uno tiene bien claro cuál es ese propósito, y voy a usar otro prop. Este libro es maravilloso. Este libro habla acerca de cómo trabaja Google. Y si algo, pues hay que aprenderle a la cultura de Google y su manera de trabajar, es que ellos trabajan con muchísimo propósito, ¿no? Siempre tenían muy claro qué era lo que tenían que hacer, tenían un lema muy claro todo el tiempo, sabían hacia dónde querían apuntar, y desde el inicio de la empresa, que todos sabemos la historia, el momento que nace tiene como este propósito de querer cambiar, ¿verdad? Cambiar ciertas cosas que a ellos no les gustaba cómo funcionaba. Entonces creo que si eso lo trasladamos a nivel de una visión, una misión de una empresa, pero ¿cómo podemos trasladar? Y a veces creo que no nos tomamos el tiempo para hacer eso. ¿Cómo trasladar eso a nosotros mismos? ¿Tengo yo una visión de vida? ¿Tengo yo una misión? ¿Tengo yo valores, verdad, que quiero desarrollar? ¿Trabajo con ciertos valores que son inamovibles? ¿Verdad? Todo eso creo yo que es algo que nosotros dedicamos poco tiempo a cultivar, y está muy lejos el otro prop que quisiera saber, pero hay un libro muy lindo de Bertrand Russell que habla sobre la felicidad, y es filosofía pura, ¿no? Entonces creo que cuando hablamos de cuál es esa automotivación y cómo debe estar mi autoestima y demás, yo divido la autoestima en dos, ¿no? La autoestima que uno pueda tener a nivel personal y sus relaciones familiares e intrapersonales, y el autoestima profesional. Y poca gente quizás a veces piensa, bueno, ¿qué es eso, no? Y es lo que yo considero que yo valgo. Tanto de si yo sé exactamente cuánto vale una hora en mi trabajo, si yo sé exactamente en los proyectos en los que yo quiero trabajar. A nivel personal, yo les puedo decir que jamás he trabajado en un proyecto en el que yo no crea. Jamás he trabajado en un proyecto en el que yo no sienta que está conectado con mis valores o con las cosas que a mí no me gustan, digamos, que yo quiero cambiar en el mundo, ¿no? Que yo sé que eso va a tener un aporte a muchas de las crisis que yo veo a nivel mundial. Entonces creo en esa fuerza del individuo, de a partir de esos propósitos personales, cómo puede exponenciarlo ya al momento de tener la oportunidad de emprender sus propios proyectos o de trabajar en conjunto con otras personas en proyectos que ya existen. Entonces creo que en muchas ocasiones no estamos conectados. No estamos conectados con nuestro propósito de vida y el propósito del trabajo en el que estamos. Por supuesto, mucha gente dice, estoy trabajando porque pues necesito el dinero. Es válido, ¿no? Cada quien sabe por qué decide, pero yo siempre trato de apelar a si es algo que no te apasiona, si es algo que no te gusta. Tal vez a veces soy muy soñadora, pero creo firmemente en eso, y hasta el momento pues me ha funcionado, de no involucrarme en proyectos en los que yo sienta que están en contra de mis principios o están en contra de las cosas que yo quiero hacer que mejoren o que abran brecha. En mi caso, siempre busco proyectos que sean difíciles, en el sentido de que nunca antes se hubiera hecho, o que no existía antes, o que pueden hacer historia, o que pueden hacer un cambio, que van a romper con un paradigma. O sea, a mí me emociona muchísimo. Pero eso soy yo, ¿verdad? Y hay gente que dice, no, yo no quiero eso. Entonces, también, ¿cómo motivas a otros para que trabajen en conjunto contigo en ese propósito? Hay gente que tampoco va a estar conectado con que todo el tiempo las cosas sean difíciles, ¿no? También esa intensidad no todo el tiempo puede gustar, pero creo que también ahí viene el trabajo de liderazgo, en donde las personas con las que tú estás trabajando conoces cuáles son sus motivaciones y sus propósitos, porque a partir de eso también tú puedes desarrollar un ambiente y una cultura de trabajo que te permita construir de manera creativa los incentivos necesarios, que no solamente tienen que ser económicos, sino también de forma individual.
Entonces creo que eso es mucho de lo que yo aprendí de este libro, como les digo, de cómo es tan importante que cuando uno está emprendiendo se sume a personas que realmente quieran trabajar bajo los mismos principios que uno y que crean en eso. Y esto no es tarea fácil, por supuesto, ¿verdad? Y hay muchas variables en medio de todo esto, pero también uno debe tener cierta flexibilidad para seguir avanzando. Ahorita que mencionabas eso, me recordaba yo de algo que hemos visto ya en otras ocasiones, o sea, el estudio que hace precisamente, trabaja la Facultad de Ciencias Económicas ahí de la universidad, del GEM, del Global Entrepreneurship Monitor, en donde uno de los resultados es de que Guatemala tiene una de las tasas de emprendimiento temprano, le llaman ellos, más altas del mundo. O sea, hay muchos emprendimientos aquí que empiezan, pero lo que han encontrado es de que la gran mayoría lo hacen no por la pasión de emprender, sino por necesidad, ¿verdad? O sea, claro, me quedé sin trabajo y tengo que ver qué hago, ¿verdad? Entonces empiezo a vender comida, empiezo a vender piñas, empiezo a vender lo que encuentre, no necesariamente porque sea lo que me apasiona, sino porque tengo que ver cómo hago para sobrevivir. Claro. Y en particular, en épocas como las que estamos viviendo ahorita, me imagino que hay muchas personas que están, o sea, si eso ya era la norma aquí en Guatemala, ahora ha de estar magnificado en el sentido de que han habido muchas personas que de la noche a la mañana se quedaron sin empleo, se quedaron sin empresa, se quedaron, por ejemplo, si tenían un restaurante, se quedaron sin la empresa y han tenido que ver qué hacer para sobrevivir. ¿Cómo compatibilizarías esa parte de, bueno, ahorita tengo que ver cómo hago para hacer algo que me pueda dar ingresos de aquí a la semana antes, si no me muero de hambre, versus la parte esa de, bueno, voy a emprender algo que me apasiona? Mira, yo creo que totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Guatemala tiene muchos emprendimientos en gran medida por la necesidad de subsistir y mucha gente vive en el día a día. Eso es una realidad social bastante clara y económica. ¿Cómo podemos compatibilizar eso? Yo durante un tiempo estuve trabajando en proyectos, sobre todo en el área de tecnología, que buscaban tener cierto impacto también social, ¿no? Y ayudar en zonas particulares, y esto lo trabajaba muy en conjunto con proyectos que nos permitieran llegar a comunidades que aprendieran más sobre tecnologías y se desarrollaran. Es un proyecto que todavía sigue buscando esa especialización. Creo que esto es un trabajo en conjunto. Si algo yo he aprendido del emprendimiento y que desde mi punto de vista en Guatemala cuesta bastante, es el ecosistema. ¿A qué me refiero con eso? Si tú me preguntas cómo puedes compatibilizar esto, es porque que tú seas emprendedor y tengas éxito también depende de un mercado y también depende de un ecosistema que sea nutricio. En el sentido de, si yo sé que otras personas están emprendiendo en ciertas áreas o tengo amistades que lo están haciendo, hay una cuestión de solidaridad también, de consumir esos productos y hacer que las cosas funcionen para estos ecosistemas en donde sabemos que hay negocios que están floreciendo. Yo tuve muy de cerca la experiencia con Chile, por ejemplo. A mí me asombraba mucho que en Chile cualquier empresa que salía, había un grupo de personas que también eran emprendedoras y estaban entre ellos promoviendo unos a otros y que también tenían como una red de emprendedores que decían yo voy a invertir, ¿verdad? O yo voy a dar cierto porcentaje. O sea, había un ecosistema que te ayudaba a seguir creciendo. Pero lo que sucede acá es que a veces generamos productos y servicios para el día. Como tú dices, ¿verdad? Esta idea de que tengo que sobrevivir para que esto funcione. Entonces creo que en ese sentido también necesitamos empezar a aliarnos y salir para mí el emprendimiento también es una cuestión mental, en donde tú tienes que saber, si ahorita yo no puedo hacer esto que me apasiona, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Y te lo digo a nivel personal, a mí me tocó así, ¿no? Empezar desde ser una diseñadora diseñadora a la que le prometieron un montón de cosas. Trabajé durante 4 meses sin sueldo en una empresa que me decía, sí, lo vamos a lograr, ¿verdad? Y tú vas a ser parte y vamos a ser socios. O sea, yo emprendí desde los 16 años y fracasé muchísimas veces. Y todavía yo no tenía absolutamente nada de experiencia y ni siquiera había entrado a la universidad y estaba trabajando con un sueldo súper bajo. Y decía, no, pero mi meta es que yo quiero llegar ahí. Entonces,
hay algo, ¿no?, dentro de uno que también lo tiene que impulsar. Y puede ser que sea una serie de personas a nuestro alrededor que nos ayudan a salir adelante. Y a veces eso se nos olvida como una sociedad, se nos olvida como un ecosistema de lo que queremos emprender o ayudar. El hecho de que ayudemos a otras personas activa mucho ese espíritu emprendedor. O sea, yo tengo bien claras las personas que a mí me impactaron positivamente para tomar grandes decisiones y esa gente ni siquiera sabía lo que había hecho en mi vida. Entonces, si nosotros estamos muy conscientes del impacto que podemos tener en los demás, y que en este mismo libro la inteligencia emocional lo menciona, es que somos una resonancia. Y lo dice muy bien Daniel Goleman, dice cómo nosotros podemos ser resonancia para otras personas a partir de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces yo creo que todas las personas que tenemos la capacidad de emprender y de llegar a otros, de mentorear, estamos construyendo un ecosistema que se puede nutrir positivamente de esa resonancia. Eso es parte de lo que yo creo y me tomo muy en serio cuando alguien me dice, tengo una idea, pero es que no sé qué te parece. Y yo me pongo muy en serio y digo, muy bien, contame, mira esto, lo otro. Y yo no sé si esas ideas que yo estoy dando, yo no sé si esa atención que le estoy dando a la persona con su idea va a tener alguna resonancia, pero lo tomo muy en serio. Entonces creo que si nosotros tenemos esa posibilidad de acercarnos a otras personas que sabemos que están en esa posición, podemos ayudar positivamente, no solamente dando dinero, porque no creo que eso baste, sino también dando parte de nuestra experiencia o donando parte de la experiencia que tenemos para hacer que esos proyectos o esos pequeños negocios sigan creciendo. Desde mi punto de vista, digamos, tal vez un poco holístico, lo veo así, tal vez porque soy profesora, ¿verdad? Y todo el tiempo me gusta andar enseñando, entonces yo me tomo a la tarea de decir, muy bien, Benita, voy a explicar, ¿verdad? Pero sé que no todos tenemos el tiempo o no tenemos esa característica, pero eso es lo que pienso desde mi punto de vista. Creo que podemos impactar positivamente si dedicamos un poco de tiempo a hacer que el ecosistema crezca en cualquiera de las cosas que hacemos. Gracias. Hay varias preguntas. Una va con respecto a las habilidades o hard skills que hablaban y va muy relacionado con soft skills. El tema de vender. ¿Qué pasa con el tema de vender, la habilidad para vender? Y va muy relacionado con comunicarse e interrelacionarse. Creo que si logras vender, deberías poder manejar estas también, o no necesariamente. Bueno, y también hablemos del tema de cómo no caer en el pánico. Estamos en una situación de escasez. ¿Cómo poder tomar decisiones con esa inteligencia emocional, creería yo? ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, primero empezamos con el hecho de los hard skills y los soft skills. ¿Qué necesito desarrollar? Y hablaba al principio que era muy importante la inteligencia emocional. Y yo mencionaba que los consumidores en gran medida, nosotros cuando estamos consumiendo un producto o servicio, difícilmente vamos a tener la empatía por la empresa, que pobre la empresa está teniendo una transición de lo presencial a lo digital, entonces por eso se ha de tardar y por eso tengo que esperar una semana, o por eso no me están contestando a las preguntas que yo tengo. No, sucede lo peor. Cuando no tengo respuesta, cuando no se comunican conmigo, yo pienso lo peor, ya me robaron la tarjeta, ¿verdad? De plano ya no me van a dar el servicio. Y sobre todo si yo no tengo la experiencia de comprar en línea, yo no tengo la experiencia de comprar a domicilio. Si yo realmente disfrutaba mucho más mi experiencia de ir a ese lugar, esa tienda, ese restaurante, a consumir lo que ellos me estaban dando. Entonces, también es bien difícil porque uno va perdiendo, uno tiene altas expectativas acerca de lo que vivía antes y esa expectativa se tiene que transformar. Entonces, en ese sentido, cuando estamos del otro lado, cuando no somos los consumidores, ¿cómo nosotros vamos a dar servicio al cliente? ¿Cómo vamos a vender? ¿Verdad? Esas son ciertas habilidades que nosotros debemos tener, sí. Pero yo no puedo vender, ¿verdad? Yo no sé vender, no sé cómo decirle a alguien cuánto cuesta y demás. Creo que al final del día son habilidades que uno va desarrollando en la medida en que uno tiene bien claro cuál es el producto y cuál es el valor del producto o servicio que uno está dando. Creo que cuando uno aprende a vender algo es porque uno cree en eso. Si ustedes, por ejemplo, practican algún deporte, les gusta algún libro, les gusta alguna película, si a ustedes les gusta alguna banda de rock, ustedes van a saberla vender. Así somos nosotros de natos cuando algo nos gusta, lo vendemos. Incluso con las personas, hay una persona que les cae tan bien o qué sé yo, quieren convencer a sus mejores amigos de que su novia actual es la mujer más maravillosa, también sucede eso, no, es que uno empieza como a destacar de la persona los atributos más especiales y entonces uno que hace con las personas que lo están escuchando, los hace imaginar
los hace tener ciertas expectativas acerca de esa persona. Entonces yo siempre cuando me dicen, ¿cómo aprendo a vender? Bueno, imagínate que estás tratando de venderle a alguien más, ¿verdad? Estás tratando de convencer a alguien más de que esta persona es tan adecuada o que esta persona es lo máximo, que esta banda de rock que a ti te encanta es lo mejor que va a escuchar en su vida. Entonces lo mismo tienes que pensar del producto. Si tú tienes un producto, tienes que saber cuáles son sus cualidades. Tienes que saber exactamente qué es lo que estás promoviendo, porque si ni tú mismo crees en lo que estás vendiendo, es imposible que lo logres, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta cuando estoy creando productos o servicios, que me ha pasado recientemente. Yo gestiono una productora audiovisual y todos nuestros servicios y las producciones que hacíamos, por darles un número, aproximadamente eran 35 producciones mensuales las que teníamos en un espacio presencial. Todas las actividades presenciales que sucedían, pues ese era nuestro negocio, ¿verdad? Montar nuestra productora, no importa qué formato fuera, todos eran eventos, pero ahora no hay eventos. ¿Qué haces con todo el equipo que tienes de producción y postproducción? ¿Qué haces con tu equipo que normalmente estaba acostumbrado a la adrenalina, ¿no? de desarrollar? Entonces ahí es donde surge la necesidad de crear estos productos o servicios que tú dices, ¿cómo reinvento esto, ¿no? Y antes que no nos dedicábamos tanto a hacer streaming o a hacer producción online, ahí es donde tú dices, bueno, ¿a qué se asemeja esto que estoy haciendo? ¿Cuál es la necesidad actualmente? Entonces todo el mundo necesitaba hacer producción audiovisual, pero en streaming, hacerlo con la calidad en línea, tener la tecnología adecuada. Y entonces mucho de nuestra propuesta transicionó hacia prestar productos en línea y tratar de satisfacer esa necesidad que veíamos que había un grupo de personas que la necesitaban, que era con la que antes trabajábamos. Entonces creo que ahí es donde viene el ingenio, y por eso les decía, el emprendedor tiene que estar listo para el cambio. Uno no puede quedarse con los brazos cruzados esperando que las cosas vayan eventualmente a volver a la normalidad. Yo creo que esa no debería ser nunca nuestra mentalidad si lo que nos gusta es emprender, sino al contrario, decir muy bien, en medio de esta crisis, ¿cuál es la oportunidad? ¿Cuál es la oportunidad que yo tengo para poder seguir avanzando? ¿Cómo no entrar en pánico? Creo yo que es mentira decir que uno no está en pánico. Las cosas están cambiando. Las cosas están cambiando. Tal vez ahí lo importante es cómo canalizar ese pánico, ¿no? Correcto, sí, o sea, las cosas están cambiando. Entonces creo que lo que uno debe hacer es, tengo otro libro, es esto, ¿verdad? Ok, Resiliencia de Andrew Sol. Andrew Sol. Es la resiliencia, y la resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de soportar la adversidad y reinventarnos, ¿verdad? El símbolo más grande de la resiliencia es el ave fénix. Y por supuesto nosotros no queremos quemarnos como el ave fénix y tampoco sufrir tanto, pero creo que es esa capacidad que nosotros tenemos, a la flexibilidad de que si las cosas no salen como nosotros queremos, pues tienen que seguir avanzando. En lo personal, cómo no entrar en pánico yo creo que es si nosotros entendemos que nuestras emociones son totalmente biológicas y que existen por algo, el pánico es una señal positiva desde mi punto de vista, porque nos despierta y nos dice algo está pasando y algo debe, o ya sea cambiar, evolucionar o hacerse de otra manera o ser cautelosos. Entonces creo que no necesariamente tenemos que resistirnos al sentimiento de entrar en pánico, sino como tú dices, ¿verdad? ¿Cómo vamos a canalizar ese pánico? ¿Cómo vamos a tomar esa sensación que yo tengo ahorita de la adrenalina, el corazón que me está palpitando, la preocupación de que no puedo dormir, de que no sé qué va a pasar mañana? Bueno, seamos estratégicos, hagamos un plan de contingencia, pongamos escenarios, veamos el escenario A, el escenario B, qué sucede si esto pasa, qué sucede si dentro de 15 días o dentro de los otros 15 días o dentro de 6 meses, porque muchas de las consecuencias de nuestras decisiones actualmente, sobre todo en este contexto, es que hay cosas que no están en nuestro poder. Y creo que si nosotros somos conscientes de verdad, hay cosas que no dependen de mí. Y sobre todo ese miedo tan grande que tenemos al fracaso, que es algo que yo es lo primero que pido en el curso de emprendimiento, es quítense el miedo a fracasar. Y si van a fracasar, háganlo rápido, porque eso nos ayuda muchísimo a quitarnos esa presión de lo que se siente y a no tener miedo al rechazo. Creo que eso es muy positivo y hay muchos bootcamps y muchas empresas que lo primero que hacen es poner a la gente en una situación en donde los estén rechazando constantemente. Hay programas de MBA que eso es lo que van a hacer, los ponen a vender cosas que saben que no se van a vender puerta en puerta
puerta, pero que tienen que vivir la experiencia del rechazo. Entonces creo que no se trata de no quiero que esto me pase, no quiero fracasar, no quiero sentir miedo, creo que es más qué voy a hacer con esas emociones que estoy experimentando, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esa euforia que siento ahorita? ¿Qué voy a hacer con ese temor a no salir, con ese temor a no seguir adelante? Y por supuesto uno necesita rodearse de personas que sean complementarias a nuestro estado de ánimo. Yo soy una persona muy intensa, ¿verdad? Todo el tiempo estoy como, y tengo esta idea, y tengo esta otra, pero me encanta hablar con personas que son más tranquilas, que son más lógicas, más cerebrales, que lo piensan mucho, que dan pasos planificados, que necesitan tener una estructura, que si no hay una estructura hecha antes, entonces no toman la decisión. Eso es muy bueno para mí porque me complementa mucho en cuando yo quiero como que tomar decisiones de querer hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, si uno mismo reconoce sus debilidades, ¿verdad? Y si uno mismo reconoce sus fortalezas, uno puede ir desarrollando un equipo que realmente uno diga, esta persona me va a poner un alto, esta persona me va a decir que no cuando yo esté haciendo esto, entonces está bien, ¿verdad? Es bueno. No todo el mundo tiene que ser igual a uno cuando uno está tratando de emprender. Entonces, creo que por ahí, ¿no? La resiliencia y la capacidad que tenemos para seguir avanzando a pesar de la situación que enfrentamos. ¿Qué le recomendarías a las personas que nos están escuchando de qué pueden hacer ante esta crisis? Y ahora que, como tú bien dices, pues hay muchas cosas que no podemos nosotros, sobre las cuales no tenemos el control, y un excelente ejemplo de eso pienso que es precisamente lo que sucedió de ayer para hoy, ¿verdad? O sea, ayer nadie sabía qué iba a pasar hoy, y hoy resulta que ya todo cambió de como estaba ayer, ¿verdad? Y dependíamos de qué dijeran en la noche. Entonces, ante circunstancias como esas, donde realmente son cosas de las cuales nosotros no tenemos ningún control, ¿qué podemos hacer para aprovechar estas cambiantes circunstancias, ¿no? Claro, bueno, yo creo que mis principales recomendaciones para todos los que ahorita estamos en esta situación es, vean que están en sus casas principalmente y ahí hay muchas necesidades, ¿verdad? Observemos la necesidad que va surgiendo, veamos nuestro entorno, si queremos crear productos o servicios o queremos emprender, seamos observadores primero. Veamos qué se les está dificultando a ustedes, vean, digamos, a las personas a su alrededor, a sus vecinos, qué está pasando, qué necesidades tangibles tienen, qué cosas se les complica demasiado. Y a partir de eso nosotros podemos ir buscando ciertas soluciones. Acuérdense que en la crisis del 2008, por ejemplo, nacieron empresas como Airbnb, como Uber, ¿verdad? Porque trataban de buscar una alternativa, una solución, bajar los costos de determinados servicios. Eso por un lado. Por otro es, háganse preguntas todo el tiempo, ¿no? Háganse preguntas de qué realmente me preocupa, qué puedo solucionar ahorita, qué está en mi control, qué herramientas dispongo ahorita, qué información. Con más que nunca, creo que somos una de las generaciones que tiene más conectividad jamás en la historia. Tiene herramientas a su alcance tecnológicas, tiene acceso a internet. Entonces, no procrastinen, ¿verdad? Utilicen adecuadamente esas herramientas que tienen ahorita. Hay cursos en línea, hay especializaciones, hay cursos gratuitos, hay cursos masivos que ustedes pueden sacar, pueden seguirse formando, pueden invertir en la educación, pueden establecer alianzas a nivel internacional. O sea, hay muchas alternativas actualmente, sobre todo con la tecnología, y lo que más necesitamos en todo eso, porque de recursos no nos podemos quejar en ese sentido, porque hoy más que nunca tenemos acceso y conectividad. Creo que más que eso lo que necesitamos es disciplina. Y la disciplina de hacer realmente un plan de trabajo y de vida. Y si ustedes actualmente dicen, sí, yo tengo un plan de vida, sí, pero no lo tienes gráficamente, no lo tienes estructurado, creo que eso es un buen ejercicio para hacer ahorita, hacer un plan de lo que quiero hacer estratégicamente en familia, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros propósitos? Un plan a nivel profesional de qué quiero hacer, cómo me veo, y eso ustedes tienen el control, ¿verdad? Las circunstancias externas pues no facilitan las cosas, pero si nosotros sabemos exactamente hacia dónde queremos apuntar y las cosas que queremos lograr, creo que podemos diseñar escenarios A, B, C, Z, siempre y cuando tengamos muy claros cuáles son nuestros objetivos de vida, y cualquier cosa que ustedes hagan, lo que sea que ustedes estén haciendo, traten de hacer la diferencia, ¿verdad? Traten de singularizarse, traten de usar cosas de valor, o sea, en el sentido de usen estrategias que los diferencien de los demás,
¿verdad? Muchas personas pueden pasar por acá o dar una conferencia o hablar acerca de algo, pero se van a acordar de alguien que usó un sombrero durante la conferencia, se van a acordar de alguien que trató de hacer la diferencia con respecto a la exposición, y eso lo singulariza, y creo que ese es el gran valor que necesitamos desarrollar. ¿Cuáles son esas características que nos diferencian de los demás como personas y cuáles son esas características que el producto o servicio que esté desarrollando haga la diferencia? Pues muchísimas gracias por hacer la diferencia. Te mandan muchos saludos. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias a todos quienes compartieron nuestra transmisión. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión. Que tengan una feliz noche. Que descansen. Hasta la próxima. Lidercast presentó Más Negocios. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés.